les habla es Berenice Martínez Melendres. El día de hoy voy a fungir como moderadora y les doy la más cordial bienvenida a este tercer y último día de jornada académica organizada por el Consejo Directivo 2023-2025 del Colegio Jalisciense de Salud Pública. A lo largo de estos 2 días, hemos podido compartir experiencias en torno a la necesidad de vacunación, como una estrategia de prevención exitosa que permite alcanzar un estado de salud colectiva para enfermedades específicas. Cierto es que representa un reto lograr coberturas de vacunación que permitan generar protección comunitaria. En torno a esto, la jornada académica de hoy titulada Visión multidisciplinaria de salud pública, estrategia fundamental para vencer la reticencia a la vacunación, se ha organizado en conjunto con la Sociedad Mexicana de Salud Pública para convocar a 3 distinguidas y distinguido profesionales de la salud pública, quienes desde diferentes perspectivas, enfermería, sociología y periodismo, pondrán sobre la mesa elementos centrales para abordar el fenómeno de reticencia vacunal. Esta noche me acompaña como moderadora mi colega y especialista en salud pública, Talía Toriz Galicia, directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, a quien le cedo el uso de la voz. Muchas gracias, querida doctora Bere. La verdad para mí es un honor el día de hoy acompañarlos en este seminario con ustedes y pues a nombre de la Sociedad Mexicana de Salud Pública queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Colegio Jalisciense de Salud Pública por la amable invitación a sumarnos al proyecto del seminario. Es un honor para nuestra organización participar en iniciativas que fortalecen el diálogo, la colaboración y el intercambio de conocimiento en beneficio de la salud pública en México. Reconocemos el esfuerzo del Colegio Jalisciense por generar espacios de reflexión y construcción colectiva y celebramos la oportunidad de contribuir con nuestra experiencia y compromiso al éxito de este importante evento. Y bueno, pues sin más preámbulo, le cedo nuevamente la voz a mi querida doctora Bere para que pueda presentar a nuestra primer panelista. Muchísimas gracias por el uso de la voz. Y bueno, vamos a comenzar con una de nuestras distinguidas ponentes. Ella es Rocío López Fonseca, quien es licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en Periodismo en Salud Pública, con una trayectoria de 25 años en los medios de comunicación y es miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y del Colegio Jalisciense de Salud Pública. Bueno, pues hoy quiero hablarles de un desafío que va más allá de virus y de bacterias. Es un desafío que se propaga a la velocidad de la luz y que tiene un impacto real y preocupante en nuestra salud pública, la infodemia y su relación con la resistencia a la vacunación. Las redes sociales han revolucionado la forma en que nos conectamos y nos informamos. Son herramientas poderosas, omnipresentes, sí, pero también se han convertido en un caldo de cultivo para la desinformación, lo que llamamos infodemia. No es otra cosa que una epidemia de información, así hablando como ustedes hablan los médicos, donde la enfermedad se mezcla con rumores, mitos y en ocasiones con falsedades deliberadas. Y es aquí donde la salud se vuelve particularmente vulnerable. Durante la pandemia de COVID-19, vimos cómo la infodemia alimentó una ola de miedo, desconfianza, rumores y muchísimas teorías de conspirativas. Todo esto, opiniones sin fundamentos, sin sustento científico. Recordarán todos estos lamentables casos en los que pues se hablaba de, por ejemplo, del cloro, ¿no? Del dióxido de cloro, no sé, y que mucha gente incluso llegó a las salas de urgencias, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde pues llegaban intoxicados porque habían consumido, habían tomado cloro, imagínense ustedes. Bueno, pues justamente todo esto son los peligros de la infodemia y sobre todo porque pues se viralizaron muchos de estas opiniones sin fundamento, sembrando dudas sobre tratamientos eficaces, medidas de prevención y lo más preocupante, sobre la seguridad y eficacia de las vacunas. Esto fue lo que más hizo daño, pues, y lo que más ha hecho daño, y en este momento de COVID-19 fue lo que también, pues, afectó mucho, pues, el enfrentar
a la pandemia. La resistencia a la vacunación no es un fenómeno nuevo. Esto, bueno, pues ya lo sabrán y más adelante lo platicará Dania, donde nos hablará justamente de este antecedente en el que se decía que la vacuna, una vacuna a los recién nacidos o a los bebés, era la que estaba provocando autismo, por ejemplo. Pero no, ahora las redes sociales le han dado un altavoz sin precedentes. Antes estos grupos antivacunas eran pues pequeños, ¿verdad? De boca en boca y así creció. Imagínense ese movimiento, ¿no? Pero ahora pues las redes sociales lo han amplificado. Antes los mensajes antivacunas se movían en estos círculos pequeñitos y ahora pueden alcanzar a millones de personas en cuestión de segundos, ¿eh? De segundos. Y esto tiene consecuencias directas y trágicas. Cuando la desinformación gana terreno, la confianza en la ciencia y en las instituciones de salud se erosiona, lo que lleva a una disminución en las coberturas vacunales y que también sucede lamentablemente la cuestión de la contradicción incluso en las mismas autoridades de salud, ¿no? Y lo vimos también con la pandemia. Si me ayuda, doctora Berenice, a presentar la siguiente, por favor. Ahí, las redes sociales como ecosistema de información, la doble cara de las redes sociales, lo que les decía, la omnipresencia de estas redes sociales, es decir, estás en Japón en el mismo momento, en este momento podemos estar en Japón y viendo lo que está pasando en este momento en las calles de Japón o en las calles de la India, en fin. El auge de la desinformación, de la infodemia, lo que ya les comentaba, su impacto directo en la salud pública, específicamente en esta resistencia, reticencia a la vacunación. Las ventajas de las redes sociales, pues las sabemos y las conocemos y las acabamos de mencionar, ¿no? Es una fuente de información rápida, participación ciudadana. De hecho, recordarán este fenómeno de tráfico ZMG, que aquí quienes vivimos en la zona metropolitana de Guadalajara, pues sabemos que es un Twitter, o bueno, en su momento fue Twitter, ahora es X, pero es una cuenta que nació de los ciudadanos, de repente para informar dónde había tráfico, dónde estaba cerrado, las calles, dónde estaban los semáforos. Bueno, pues fue y tomó tanta fuerza y tantos seguidores que la verdad ahora pues ya es prácticamente una empresa de información, una generadora de información. Obviamente pues hay negocio ahí, pero bueno, inició como algo ciudadano. ¿Cuáles son los desafíos? Pues justamente que la velocidad de la propagación de la desinformación, así como se puede informar en el momento que ahorita está lloviendo en Tlajomulco, bueno, pues a lo mejor en este mismo momento también se puede decir que hay una balacera en algún sitio y no es real y estamos propagando esta desinformación y pues podemos crear caos y demás. Y también hay una muy gran dificultad para verificar fuentes, justamente por esto, porque ya no sabemos ni a quién creerle ni cómo creerle y hay ya cada vez más cuentas de personas, de opinadores, de influencers, que ya después los platicaremos y los abordaremos, que lamentablemente pues han incrementado el número, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, continuamos con esta doble cara de las redes sociales. Como los algoritmos personalizan el contenido y pueden reforzar creencias preexistentes, ¿qué es esto? Que muchas veces cuando nosotros vemos, nosotros que somos, que nos gusta la información, ustedes que son médicos, yo que pues tengo que estarme empapando de toda la información en cuestión de salud, pues soy consumidora de cuestiones de salud, ¿verdad? Entonces, el algoritmo pues obviamente siempre está buscando información de médicos, está buscando información de hospitales y me está bombardeando con videos, con tweets, con sugerencias para ver, ya sea en YouTube, en TikTok, en fin. Entonces, ahí es insisto, es una doble cara porque nos puede dar toda esta información de primera fuente, es decir, de los hospitales, pero también hay gente que no es especialista, hay gente que no es médico, que no es ni siquiera divulgador de ciencia ni comunicador, pero pues hacen opiniones, ya sea a manera personal o por sus cuestiones personales, sus agendas personales y también por la cuestión de, a veces pues se prestan a la cuestión económica, ¿no? Lamentablemente. El papel de los influencers, como les decía, la influencia y la confianza. El papel de los influencers, grupos y comunidades en la formación de opiniones, la erosión de la confianza en instituciones tradicionales y expertos de la salud, lo que yo les decía, lamentablemente, estas contradicciones que vimos, por ejemplo, en el gobierno de México cuando iniciaba la pandemia, que había pues información contradictoria, ¿no? Los institutos nacionales decían una cosa y de repente
desde el gobierno federal se decía otra, los institutos de especialistas, de investigadores decían cómo se propagaba el COVID y después, bueno, pues esta información rara que nos decían que no se propagaba porque tenía una fuerza moral, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de contraposición de información al principio en una emergencia, pues eso también erosiona la confianza de la población y eso lo vimos claramente y además si le agregamos esa cuestión política, lamentablemente, pues estamos erosionando y estamos polarizando algo que no debería de ser político, algo que no debería de ser puesta pues con colores, ¿no? En cuestión política. La siguiente, por favor. Entonces, por eso nosotros como personas especialistas en cuestiones de salud, ustedes como pues generadores de esta información, estudiosos y que todo el tiempo se están actualizando como médicos, bueno, pues es importante tener pues siempre esa voz, ¿no? Crítica, esa voz científica, de rigor científico. La infodemia, la anatomía de la desinformación. Fíjense, yo aquí les puse un tuit, yo hice una nota sobre la urgencia de vacunar a pacientes que tienen su sistema inmune deprimido. Este especialista es brasileño, es un infectólogo, es profesor internacional también, y él estaba hablando sobre pues quiénes eran las personas que deberían de vacunarse, ¿no? Desde no solamente los niños menores de 5 años, no solo los adultos mayores, no solo las personas con VIH, sino personas inmunosuprimidas que pueden ser niños con cáncer, adultos con cáncer, que estén tomando medicamentos. También decía personas que hayan recibido un trasplante, también de personas que incluso estén tomando medicamentos para enfermedades crónicas, como por ejemplo la artritis reumatoide. O sea, él estaba dando toda esta información y ahí ustedes pueden ver un tuit abajito, decía, y esto fue el 2 de junio, ¿eh? Dice, ya no saben por dónde atacar, qué asco de servicios de salud, así como la ONU que se presta para este tipo de cochinadas. Estaba criticando de que todos estas personas inmunosuprimidas deberían de vacunarse, no estaba de acuerdo pues, y diciendo que los servicios de salud ya son una cochinada, o sea, desprestigiando de una forma sin fundamento, simplemente dando su opinión y esto que puede generar, obviamente, en una población menos informada, podría generar pues confusión y decir, ah, mira, están diciendo que de veras no funciona, entonces pues no debería de vacunarse. ¿Me explico? O sea, están generando lo que yo les pongo aquí, las tácticas de propagación, este uso de titulares sensacionalistas o de opiniones sin tener estos fundamentos científicos, sino aquí, como les estoy comentando, apelaciones emocionales, pruebas anecdóticas, en fin, o sea, ni siquiera es una cuestión pues de estar aclarando, de estar presentando cuestiones así como científicas, ¿no? O argumentos, eso es lo que quería decir, argumentos. Bueno, también podemos ver que algunas de las motivaciones detrás de la infodemia están pues los intereses económicos, lo que ya les decía, que a veces le pagan a las personas o a los influencers para que digan que el vinagre de manzana te va a adelgazar si te lo tomas todos los días en la mañana en ayunas. Entonces, por ejemplo, ¿no? Este es uno. Otros también, bueno, los políticos, lo que ya les decía hace un momento, los ideológicos igual. El miedo, eso también funcionó mucho, lamentablemente, durante la pandemia y que no estamos exentos a que vuelva a suceder, ¿no? Que el miedo sea el que nos diga que sí hay que vacunarnos, que no hay que vacunarnos. Recordarán que nos decían que hasta que nos ponían chips, que nos quitaban el líquido de la rodilla, bueno, un montón de cosas y por la cual la gente no iba a los hospitales y lamentablemente fallecía cuando se podía haber atendido. Y todo esto por la infodemia. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, pues aquí, ¿cuáles son estos factores de la reticencia? La falta de confianza en la ciencia, en las instituciones, insisto, en la falta de faros, sobre todo eso, la falta de faros, la falta de personas que estén continuamente informando. Eso es algo que yo lo he platicado mucho entre colegas en la misma red mexicana de periodistas de ciencia, incluso tenemos un taller para comunicar la ciencia para investigadores
que sepan y que busquen comunicar la ciencia, porque muchas veces es maravilloso cómo ustedes saben tanto, cómo ustedes tienen sus investigaciones que aportan tanto a la comunidad y a veces no lo saben, no saben cómo comunicarlo y a veces lo comunican, pero no llega el mensaje y a veces bien, como lo decimos nosotros, bien preparado, a veces la nota, a veces ni así tenemos incidencia los comunicadores, los que somos expertos, se supone, en la comunicación, lamentablemente, porque, bueno, pues no le llegamos a nuestro receptor en un momento indicado, de la forma indicada, y bueno, con los periodistas de ciencia ahí tenemos estos talleres, incluso para los investigadores, para que puedan y aprendan de una forma sencilla, rápida, a difundir su información, a dar a conocer su información de una manera que la gente que no nos dedicamos a la ciencia, la gente que no nos dedicamos a la salud, entendamos de una forma correcta, ¿no? El papel de la infodemia, lamentablemente, pues ahí están, las vacunas causan autismo, las vacunas tienen microchips, las enfermedades son benignas, esto es otra cosa pésima que se ha propagado, ¿no? Que deja que los niños, deja que el niño se enferme de varicela, déjalo, hay vacuna, pero déjalo que se enferme, pues es muy leve, es tranquila, no pasa nada, va a agarrar sus bacterias, va a su cuerpo a combatirlo y demás, pero no sabemos realmente cómo está el sistema de ese niño y la verdad es que hay ustedes lo saben más, la forma o digamos así, el porcentaje de que una persona se complique es mucho mayor, por supuesto, a que una persona, si no se vacunó, a que una persona que esté vacunada le pueda pasar algo, porque sabemos que las vacunas están completamente, pues, que son completamente seguras. Digo, tenemos ya muchísimos años, por ejemplo, con la vacuna de la polio, que ya, bueno, está integrada en alguna de las vacunas, pero ¿se acuerdan de las vacunas que daban en gotita y que toda la gente las buscaba? Y la verdad es que afortunadamente ya no vemos a personas con polio, no muere personas con polio, gracias a las vacunas y han sido seguras. Entonces, tendríamos que dar más este mensaje de que son seguras, de que no pasa nada. Estos, pues algunos de los ejemplos de brotes vinculados a la baja tasa de vacunación, esta alerta que hicieron justamente una sociedad de vacunología recientemente diciendo esta situación, ¿no? De que estábamos en una cuestión de pues muy grande de baja tasa de vacunación y de que teníamos que reforzarla. Y también es reforzarla con comunicación. La siguiente, por favor. Ahí está. A manera de conclusiones, porque sé que tenemos nuestro tiempo recortado y queremos que nuestros demás compañeros y también tener oportunidad para que ustedes puedan preguntar, pero también es importante que abordemos estas propuestas que yo les hago y sobre todo pues ustedes como especialistas, como científicos, como médicos, personal de salud que está de frente a la población, ¿no? Hay que enseñar a la población a evaluar críticamente la información en línea. Esto es muy importante, sobre todo porque lamentablemente, y nos lo dicen los médicos continuamente, es que la señora ya llega con su lista o con su teléfono y me dice, mire, doctor, tengo estos síntomas y seguro tengo este problema, mírelo. Y ya, pues prácticamente, ¿no? Yo entrevisto muy seguido a una doctora que es coloproctóloga, la doctora Frida Gutiérrez Pérez, y ella me dice que seguido llegan a su casa y perdón, a su consultorio y le dicen, oiga doctora, pues fíjese que yo tengo hemorroides porque sangro cuando voy al baño y me siento una bolita cuando me limpio y pues tengo hemorroides. Entonces ella dice, wow, espérame. Ah, sí, porque yo vi en internet que dicen eso. No, a ver, usted me va a dejar a mí explorar, usted a mí me va a dejar hacer el diagnóstico, usted no ha pasado los años que yo he pasado. Entonces, es una parte de educar, de volver a educarnos a los pacientes, de volver a educarnos y de volver a educar a la población. Yo eso lo intento todo el tiempo con mis notas. Así es de que es parte, pues, justamente esta alfabetización mediática y digital. Y también decirle, bueno, ¿quiere usted consultar? Ah, bueno, pues mire, métase a la OMS, métase en esta otra página web, enseñarles, mostrarles el camino. Mensajes claros, lo que yo les decía, consistentes y basados en evidencia de fuentes confiables. OMS, Secretaría de Salud, en fin, estos grupos, colegios médicos, por supuesto, el Colegio Jalisciense de Salud Pública, que también está generando, por ejemplo,
información mensualmente, tenemos nuestras efemérides, en fin, uso y estarlas usando las plataformas de redes sociales para desmentir mitos y promover la verdad también. Yo creo que es un compromiso por parte de los colegios médicos, hacer esto, desmentir estas cuestiones que se suscitan en las redes sociales. Por ejemplo, esto del dióxido de cloro, que en algún momento se dio cuando la pandemia, pues ahí inmediatamente salir y desmentir el colegio jalisciense, el colegio o la Sociedad Mexicana de Salud Pública dice que esto no es verdad, bla, bla, y los fundamentos, ¿no? Y esto lo tenemos que hacer, lo tiene que hacer, es como un compromiso también de la sociedad médica. Hay que moderar el contenido dañino, por supuesto, eliminar cuentas falsas, bots. Estas son algunas sugerencias que se hacen, por ejemplo, en las cuentas institucionales, por ejemplo, de la Secretaría de Salud y demás, promover fuentes autorizadas de información, mayor transparencia en los algoritmos, es decir, estar buscando justamente cada vez que nosotros subimos un video, poner un hashtag, por ejemplo, salud pública, hashtag todos por la salud, en fin, como para poder identificar nuestro contenido de que va por ahí, ¿no? De que es esto. Estudiar la propagación de la desinformación para desarrollar estrategias de respuesta más efectivas y al momento. Esto también es muy importante hacerlo porque en ocasiones nosotros pues lo dejamos pasar, decimos, ay, no hay que decir nada, como médicos, como institución, no hay que decir nada, se va a olvidar, nadie, no, 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 tenemos que salir a desmentir, tenemos que salir a explicar y a decir y aclarar las cosas, ¿no? Los puntos, sobre todo cuando se trata de salud pública. Y pues la lucha contra la infodemia es un esfuerzo continuo y colaborativo, es de todos, es de los medios de comunicación, es de los propios personal de salud, y es fundamental proteger la salud pública, fortaleciendo la confianza de la ciencia y la información veraz. Por eso es tan importante también alfabetizar a las personas en la salud y empoderar a las personas. Esa palabra no me gustaba mucho, pero ya últimamente le estoy tomando sentido, porque tiene sentido que nosotros con nuestra información, con nuestra capacitación, capacitemos a la gente que tenemos cerca justamente para educarla, para encaminarla hacia allá. Y yo creo que ha sido un esfuerzo muy grande. Antes yo creo que eran más mitos, más... más recomendaciones de la abuela y ya poco a poco lo malo es que ahora ha cambiado. Ahora ya no son las recomendaciones de la abuela, sino de la influencer, ¿no? O de X persona que sale en TikTok y que me recomendó que me tomara el vinagre de manzana. No, hay que buscar a nuestros especialistas porque tenemos la salud y pues nuestra salud es una sola y pues hay que también ayudar a las personas a buscar en lugares confiables, insisto, como los colegios, como la OMS, como las secretarías de salud de los estados. Y bueno, por supuesto, a su médico de confianza. Ahora sí que si persisten las molestias, consulte a su médico. Hasta aquí llego, y ya iba a decir hasta aquí mi reporte, perdón, pero pues es parte de mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Rocío. Si me lo permiten, a continuación voy a presentar a nuestro siguiente panelista. Nuestro siguiente panelista es el enfermero especialista en salud pública César Cerqueda Álvarez. Es licenciado en enfermería con especialidad en salud pública, adscrito a la Subdirección de Epidemiología e Infectología del Hospital General Dr. Manuel Gea González, responsable del programa de vacunación universal y de la unidad de vacunación intrahospitalaria. Actualmente director de la sección técnica de enfermería de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Bienvenido, estimado amigo César, y nos va a presentar el tema Enfermería como piedra angular en las estrategias para vencer la reticencia en la vacunación. Te cedo el uso del micrófono y adelante. Muchas gracias, Tali. Pues bueno, en segundo lugar, un agradecimiento a Tali, pero bueno, también quisiera agradecer al Colegio Jalisciense de Salud Pública por esta invitación, a la doctora Laura Cortés, y pues como bien había comentado en esta presentación, pues vamos a ver toda la parte que involucra el personal de enfermería como piedra angular en las estrategias de vencer la reticencia a la vacunación, un reto que nos enfrenta actualmente en materia de vacunación, no solamente en México, sino a nivel mundial. El que sigue, por favor. Bueno, como bien comentamos, actualmente pues estamos enfrentando a grandes desafíos globales,
Por un lado, lo relacionado con la demografía, por otro lado, lo relacionado con la epidemiología, los riesgos en salud pública, pero también la parte de riesgos, la parte social, ¿no? Sin embargo, el día de hoy nos vamos a desarrollar esta parte de los retos que tienen que ver con los brotes de enfermedades prevenibles por vacunación, algo que ya creíamos haber estados en vías de eliminación, inclusive en vías de erradicación, como el sarampión, la difteria, la tosferina, vuelven a tomar estos brotes, no solamente en México, sino a nivel mundial, y esto nos habla mucho sobre la carencia que sigue habiendo en materia de vacunación, pero sobre todo las bajas coberturas de vacunación. Sin embargo, el personal de enfermería, el personal de medicina y todo el esfuerzo organizado de algunas asociaciones civiles, etcétera, pues nos ha ayudado bastante para mitigar este gran problema en salud pública. El que sigue, por favor. Pues bueno, ¿qué es la reticencia a la vacunación? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, nos dice que la reticencia a la vacunación es la negativa a vacunarse a pesar de la disponibilidad de las vacunas. Y esto claramente vemos que amenaza con revertir los progresos realizados anteriormente con las coberturas de vacunación. México era referente a nivel internacional en coberturas de vacunación, en esta parte de la lucha contra las enfermedades prevenibles por vacunación. Sin embargo, en la época pospandemia, pues vemos que no alcanzamos el 80% de las coberturas de vacunación a nivel nacional, y eso nos habla precisamente de muchas cosas, ¿no? Que más adelante lo vamos a analizar, cuáles son esas causas que están relacionadas con la reticencia a la vacunación, que a pesar de que sabemos de que la vacunación es una de las medidas más costos efectivas para prevenir las enfermedades y que actualmente previene de 2 a 3 millones de muertes al año y otros 1.5 millones de muertes, podrían evitarse si se mejora la cobertura mundial de vacunación. A pesar de que contamos con todos esos datos tan importantes, pues la gente sigue desconfiando en toda la parte de vacunas, la parte de inmunizaciones, y que verdaderamente causa un gran reto y una gran tristeza ver todas esas situaciones. El que sigue, por favor. Creo que no, ese paso 2. Bien. Afortunadamente, en México contamos con un programa de vacunación universal, un gran programa que si nosotros nos enfocamos desde lo que es el esquema de la historia natural de la enfermedad en el periodo prepatogénico, vemos que la vacunación, pues justamente es brindar esa protección específica a la población contra las enfermedades prevenibles por vacunación. Como he comentado, en México, afortunadamente, y digo afortunadamente porque pues, es una política pública en salud con un objetivo muy claro, con un objetivo muy centrado a la población, sobre todo aludiendo al cuarto constitucional, que es la de poder contribuir al derecho a la protección de la salud de la población a través de lo que es la vacunación en toda línea de la vida de las personas. Vemos claramente que la vacunación ya no solamente se centra en la infancia o solamente se centra en las edades más vulneradas, en menores de 5 años, mayores de 60 años, sino que en toda la línea de la vida, y justamente para poder mantener lo que es la eliminación, inclusive la erradicación, el control epidemiológico de las enfermedades y poder disminuir la incidencia de estas mismas. A través de este programa tan importante en México, pues lleva a cabo lo que es la rectoría en cuestión de vacunación en todas las dependencias de salud, llámese IMSS, Secretaría de Salud, ISSSTE, Secretaría de Marina, IMSS Bienestar, y que esto también nos ayuda a realizar esta vinculación interinstitucional, intersectorial. También cuenta con un programa permanente de vacunación para que todo el año haya vacunas del cuadro básico de vacunación y que todas las personas que así lo deseen se puedan vacunar. También hace énfasis en lo que son las fases intensivas de vacunación. Apenas acabamos de pasar una fase intensiva de vacunación con lo que es la Semana Nacional de Vacunación 2025, que realmente tuvo un éxito imprescindible, que más adelante lo vamos a retomar. La vacunación, a través también del programa de vacunación universal, afortunadamente damos este seguimiento epidemiológico de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, pero también vemos la vacunación segura de la calidad de la vacunación a través de lo que es la cadena de red de frío. También a través del programa de vacunación universal llevamos sistemas de información a través de sistematización de procesos, de censos nominales por grupo etarios, para que realmente lleguemos a este impacto, no solamente en la mitigación, el control epidemiológico, sino también a la eliminación e inclusive la erradicación de las enfermedades prevenibles por vacunación, como lo fue en 1980, cuando la Organización Mundial de la Salud lanza este comunicado de haber
erradicado la viruela a nivel mundial, y esto fue un esfuerzo organizado de todos los países, y que si queremos volver a hablar de una erradicación, tendríamos que estar realizando un trabajo colaborativo. El que sigue, por favor. Pues bueno, en el 2019 la Organización Mundial de la Salud lanza un listado de los principales riesgos de la salud pública, y uno de estos riesgos es la renuencia a la vacunación o la reticencia a la vacunación, y hace un llamado a la acción a todo el sector gubernamental y no gubernamental para poder estar abordando esta renuncia a la vacunación y poder vincularnos de manera importante con toda esta parte del sector no gubernamental, asociaciones civiles, así como los medios de comunicación, para poder fortalecer la parte de los programas de vacunación y poder alzar las coberturas de vacunación. El que sigue, por favor. Si nosotros analizamos desde los elementos que determinan la reticencia a la vacunación del modelo de los 3 Cs que nos marca la Organización Mundial de la Salud, en el cual los 3 componentes que nos marca de primera instancia es la confianza, ¿no? Sigue habiendo poca confianza en las vacunas y sus proveedores, y esto es debido principalmente a los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación que causa, si nosotros nos centramos en la vacuna de influenza, muchas personas no se quieren vacunar con influenza diciendo que la vacuna al momento de vacunarse pues la causa mayor reacción o el cuadro de la enfermedad se presenta con mayor severidad, y realmente la desconfianza que también tienen las personas al Sistema Nacional de Salud también entra en esta parte. La complacencia, la percepción que sigue teniendo las personas respecto a la vacunación pues sigue siendo negativa. Hay cierta disminución del valor de la necesidad de vacunarse. Un compañero epidemiólogo de la institución de trabajo me comentaba, César, las personas realmente no perciben el valor, la eficiencia de las vacunas, porque no han visto una persona enfermarse por poliomielitis, por tétanos, no han visto una persona enferma por tosferina. Cuando realmente vean estas enfermedades prevenidas por la vacunación, es ahí donde van a empezar a llamarles la atención o esa necesidad de vacunarse. Y realmente, actualmente, con esa situación epidemiológica que estamos viendo en el país, llegan las unidades de salud a las personas a solicitar la vacuna de tosferina, a solicitar la vacuna de sarampión, y es cuando yo digo y tomo de referencia estas palabras que en aquel entonces me dijo el epidemiólogo, y dije totalmente cierto, ¿no? Por otro lado, tenemos lo que es la conveniencia. Por la falta de acceso a fácil de las vacunas, seguimos atravesando ciertas barreras, como las barreras geográficas, las barreras financieras, las barreras sociales, así como las barreras lingüísticas para poder acceder a las vacunas, sobre todo en las comunidades marginadas del país, desatendidas, o las comunidades vulneradas del país, para poder llegar a veces en las grandes ciudades o donde las personas pueden pagar las vacunas, pues es muy fácil poder acceder. Sin embargo, si nosotros nos centramos en las comunidades marginadas, vemos que seguimos enfrentando estos desafíos. No solamente es decir, pues vamos a implementar un programa de vacunación, una campaña de vacunación para poder llegar a las personas, no, pero ¿qué estamos realmente haciendo para poder para poder llevar esos productos biológicos a las personas que más lo requieren, aquellas comunidades desatendidas, marginadas del país? Entonces, grandes retos nos enfrentan. El que sigue, por favor. Y si estamos hablando de la reticencia y de la función de enfermería, al estudiar la reticencia desde la parte de enfermería, pues es de suma importancia, ya que si nosotros estudiamos cuáles son estas barreras que seguimos enfrentando y poder identificar esos desafíos, pues nos vamos a enfrentar a estos fenómenos que nos dice que todavía siguen existiendo esas barreras geográficas, financieras, y que si nosotros nos centramos en esta parte de la investigación, nos vamos a dar cuenta en dónde tenemos que intervenir, cómo tenemos que intervenir, a quién vamos a comunicar y cómo vamos a comunicar respecto a la importancia de la vacunación. Al estar comprendiendo las causas subyacentes de este incumplimiento, los profesionales de enfermería pueden ofrecer una atención integral, centrada en la persona, en los usuarios, y poder desarrollar planes de acción más coherentes. Obviamente, planes coherentes que tiene que ver con la realidad que está enfrentando esa persona, ¿no? Con esa realidad que marca falta de acceso a la vacunación, y que también podemos ampliar sobre todo lo que es el programa de vacunación universal en México, o si estamos hablando a nivel mundial, el programa empleado de inmunización, y poder también optimizar
los recursos disponibles provenientes de las enfermedades prevenibles por vacunación. El que sigue, por favor. Dentro de las implicaciones para la práctica de enfermería, obviamente la educación y la capacitación es muy importante. El personal de enfermería no solamente tiene que estar equipado con el conocimiento, sino que también con las habilidades técnicas para poder administrar un producto biológico. Y esto para poder disminuir los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización locales. Y realmente es lo que conlleva a cierta manera a la desconfianza de la vacunación. Y por poder abordar la educación y la capacitación eficazmente la reticencia a la vacunación. Por otro lado, la participación comunitaria es muy importante, poder involucrar a los líderes comunitarios para poder comunicar sobre la importancia de lo que es la vacunación. En algunas ocasiones me ha tocado visitar alguna comunidad marginada en Oaxaca, en donde verdaderamente este esfuerzo organizado, no solamente del sector salud, sino que también de la parte de los líderes comunitarios, llámese líder religioso, espiritual, el comisariario, el líder, el presidente municipal, juega un papel importante en la salud comunitaria y es cuando nosotros decimos, requerimos de este esfuerzo organizado para poder no solamente llevar a cabo ampliar lo que es la cobertura de vacunación, sino que también tiene que ver con el acceso y las coberturas de salud en México, ¿no? Pero también el personal de enfermería juega un papel muy importante en lo que es en la defensa de la vacunación. Las enfermeras ya actualmente ya participan en políticas públicas, ya participan en implementación de programas de vacunación, en la implementación de todos los lineamientos del programa de vacunación actualmente en México, porque es realmente el profesional quien conoce cómo se tiene que aplicar el producto biológico, quiénes se tienen que aplicar y para qué se tienen que estar aplicando. Y realmente es quien conoce el terreno, quien conoce los determinantes sociales, los riesgos y daños en la comunidad y poder incidir de manera directa en el programa de vacunación universal, nos ha dado esa fortaleza de que el enfermería siga siendo líder nato en lo que es el programa de vacunación universal. El que sigue, por favor. Buenas prácticas en cuestión de vacunación. Como bien lo he comentado el ponente que me antecedió, realmente los medios de comunicación juegan un papel muy importante en cuestión de vacunación. Y lo vimos claramente en esta campaña de vacunación que apenas acabamos de pasar. En mi unidad de salud llegaban las personas a solicitar las vacunas, pero una de las deficiencias que se vio es que de repente empezaron a difundir información y que contábamos con vacunas de sarampión rubiola, que contábamos con vacunas de tosferina en diferentes grupos etarios, y cuando realmente no contamos con lo que es la vacuna en la unidad de salud, pues nos vemos inmersos en esa situación de problemáticas, ¿no? También es importante estar vinculados con los medios de comunicación, qué es lo que van a comunicar, a quiénes van a comunicar y para qué van a comunicar. Y para poder evitar esto, justamente se requiere de este esfuerzo organizado de los medios de comunicación, desde la parte educativa, desde la parte gubernamental, así como no gubernamental, también estas asociaciones civiles como la Sociedad Mexicana de Salud Pública juega un papel muy importante en poder difundir información para que las personas puedan llegar a esa información de manera eficaz, de manera concreta, ¿no? Seguimos teniendo este problema de poder comunicar en las comunidades marginadas. Sin embargo, esta comunicación de repente se ve de manera importante, sobre todo en los medios de radio, en donde las comunidades marginadas no cuentan ni siquiera con un radio, un televisor, en donde pueden ver esta comunicación sobre la importancia de la vacunación. Entonces, es ahí donde tomamos esta parte del esfuerzo organizado de los líderes comunitarios para poder que ellos puedan llevar esta información a las personas en aquellas comunidades que no cuentan con esos medios de comunicación, que no cuentan con un televisor, con una radio o con un celular para poder ver la importancia de la vacunación. Para mí, esta Semana Nacional de Vacunación que apenas acabamos de pasar tuvo un éxito verdaderamente
que se va a discutir ya después, pero sin embargo, actualmente en la Ciudad de México, en varios estados de la República, ya se empezó a medir las coberturas de vacunación, las encuestas de coberturas de vacunación rápida, en donde claramente vamos a ver cuáles son los beneficios en las coberturas de vacunación que vimos respecto a esta campaña de vacunación. El que sigue, por favor. Enfermería destruyendo barreras de acceso. Así es. Enfermería sigue siendo ese personal que sigue destruyendo esas barreras de acceso a las vacunas. Enfermería, a pesar de que no contamos con los medios para poder acceder a las comunidades marginadas, tenemos que darnos esta oportunidad de poder tomar realmente esta parte de nuestros propios recursos y poder invertir poder llegar para poder llevar esta vacuna a las personas que más lo requieren. Y no solamente a las personas que pueden acceder a la vacuna porque viven en las grandes ciudades, porque lo pueden pagar. No, realmente enfermería ha ido realmente escalando en esa parte de poder destruir esas barreras geográficas, esas barreras financieras, estas barreras lingüísticas, para poder llevar esta vacuna a las mujeres embarazadas en las comunidades, a los niños menores de 5 años, a las personas que realmente requieren la vacuna. Como vemos en la imagen, vemos a mis colegas con su termo, llevar esta vacuna a las comunidades, es cuando nosotros decimos que el valor de la enfermería para poder incidir en esos programas de vacunación y no solamente en la aplicación, sino que tenga que ver con toda la parte estructural y que tenga que ver con el impacto de la vacunación, realmente es un reconocimiento enorme a mis colegas. El que sigue, por favor. Pues bueno, si nosotros estamos hablando de la confianza, pues tenemos que hablar de los principios centrados para poder construir confianza. Y uno tiene que ver con la capacidad que nosotros demostremos respecto a los conocimientos a la vacunación. Realmente cuando las personas llegan a las unidades de salud y nos empiezan a preguntar de que si me puedo vacunar porque apenas recibí tratamiento contra dengue, ¿no? O me dio dengue y me dieron un tratamiento que no sabía ni qué era, pero realmente si nosotros empezamos a investigar solamente es paracetamol. O de repente nos dice, es que apenas estuve con tratamiento con antibiótico, me comentaron en mi comunidad o mi vecina me comentó que no me podía vacunar. Entonces, tenemos que tener esta capacidad para poder solucionarles las dudas a las personas cuando llegan a las unidades de salud y poder decir, ok, señora, ok, o señor, ok, joven, sí se puede vacunar, no tiene ninguna interferencia con la vacunación y con el tratamiento que usted recibió. Entonces, realmente tenemos que estar capacitados con los conocimientos teóricos, con los conocimientos teóricos y técnicos para poder justamente brindarle estas herramientas a la población, esta información deseable que ellos quieren escuchar. Tenemos que ser muy objetivos también, tenemos que demostrar que no tenemos conflicto de interés con la industria farmacéutica. No llevemos a las vacunas como que decir, ok, o vengo a aplicarle la vacuna contra COVID, que es la de Pfizer. No, vengo a aplicarle la vacuna de COVID. No vendamos industrias farmacéuticas, vendamos vacunas. Tenemos que ser muy transparentes a poder fundamentar la comunicación, que sea transparente esa información. Tenemos que ser honestos, tenemos que ser muy abiertos para que podamos incidir y no poder ocultar nada de información. Y también tenemos que ser muy inclusivos, ¿no? Tenemos que considerar todas las opiniones muy relevantes, independientemente del grupo étnico, independientemente de sus valores, de sus creencias religiosas, para poder comunicar sobre la importancia de la vacunación. Y tenemos que ser coherentes, compañeras. Porque cuando dejamos de hacer lo que pensamos o lo que decimos, realmente perdemos esa credibilidad, no solamente en cuestiones de vacunación, sino en cuestión de salud. De repente vamos a las comunidades educativas, a las comunidades laborales y decimos que la importancia de la vacunación sobre la prevención de tosferina, sobre la prevención de influenza, pero de repente nos escuchan decir que ni nosotros mismos tenemos cartillas de vacunación o tenemos estas coberturas amplias de vacunación como personal de salud. Entonces empezamos a perder credibilidad y tenemos que ser coherentes con la información que damos, ¿no? Pero sobre todo tenemos que ser empáticos en ese sistema de salud mexicano en donde realmente vemos esos desafíos tan importantes, la empatía, ponerse en el lugar de las personas y creo que es un valor muy importante y tiene que ser no un lujo, sino que tiene que ser una necesidad ética, tiene que suceder una necesidad humana
para poder demostrar lo que somos. Y todo personal de salud tendría que ser empático para poder informar a la comunidad, para poder informar a esa persona, a esa familia sobre la vacunación, o no solamente en cuestión de vacunación, sino que tiene todo lo que tiene que ver con salud. El que sigue, por favor. De tal manera que llegando a la conclusión, enfermería no solamente aplicamos vacunas, informamos la importancia de la vacunación, persuadimos a la comunidad, educamos a la comunidad, pero también escuchamos sus necesidades individuales, así como necesidades colectivas, así como estos comentarios que de repente se ven de manera negativa respecto a la vacunación, sobre la infodemia que actualmente seguimos atravesando respecto a vacunación, y también construimos ambientes de confianza. El rol de enfermería en la comunidad pues es muy esencial para vencer la reticencia y alcanzar coberturas óptimas de vacunación. Esperemos que pronto podamos alcanzar otra vez estas coberturas amplias de vacunación, y que verdaderamente requiere de un esfuerzo organizado, como había comentado, no solamente del sector salud, sino también de otros sectores, para poder alzar las coberturas de vacunación en México y posicionarnos como un referente internacional respecto a vacunación. Y por supuesto que sin enfermería no hay inmunización efectiva. Muchas gracias. Muchas gracias, César, por compartir con nosotros estas necesidades que van a formar parte de nuestro quehacer diario, y que al tú mencionarlos y poder nosotros atenderlos, podamos construir esa capacidad de confianza dentro de las instituciones a partir de los programas que se aplican. Y enfermería pues es crucial en esta toma de actividades, ¿no? Y de decisiones. Entonces, de nuevo, gracias. Y ahora le vamos a dar paso a la doctora en salud pública y socióloga, Dania Elisa de la Llata Gómez. Me voy a permitir mencionar su formación. Pues ella es socióloga con maestría en comunicación social y doctorado en salud pública por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con 15 años de trayectoria en docencia e investigación, y es representante legal y voluntaria en la Unidad y Desarrollo Hermanos con Hemofilia AC y vocal del Colegio Jalisciense de Salud Pública. Puedes comenzar cuando tú lo decidas, Dania. Doctora Dania. Muchas gracias, Bere, por la invitación. Gracias, doctora Laura. Tenemos una muy buena audiencia, me da mucho gusto. Bueno, hay muchas cosas que ya platicaron los otros ponentes. Sin embargo, pues vamos empezando, ¿no? Quiero empezar definiendo la desinformación, que ya lo platicó Rocío. Sin embargo, bueno, para hacer una recapitulación, es la creación, difusión o promoción intencionada de información falsa, inexacta o engañosa. ¿Cuál es uno de los problemas que ocasionó la desinformación? Pues el movimiento antivacunas, es decir, a partir de la desinformación se genera el movimiento antivacunas. El médico Andrew Walfrid presentó en la revista científica The Lancet una investigación sobre niños que habían sido vacunados y que habían desarrollado comportamientos autistas y problemas gastrointestinales. A pesar de que esta investigación fue considerada un fraude en el 2004, sentó las bases para el movimiento social de las personas antivacunas. La desinformación, la anterior, por favor, Beren. Gracias. La desinformación puede causar daños por no vacunar a los niños. Cuando los papás decidimos no vacunar a los niños, pues obviamente los perjudicados son los hijos, ¿no? Hay que recordar que tenemos derechos, pero al mismo tiempo tenemos una corresponsabilidad social. Esto quiere decir entonces que entramos en un choque en donde los derechos de los terceros importan. Hay un componente de salud individual y un componente de salud colectiva o pública en cada uno de nosotros como ciudadanos. La siguiente. Bueno, podríamos pensar, o más bien, la teoría social dice que la desinformación casi siempre es afectada por un bajo nivel educativo y cultural. Es decir, las personas que tienen un nivel educativo bajo y muchas veces nivel cultural bajo se dejan llevar mucho por la desinformación y por este fenómeno que Rocío comentaba, que es la infodemia. Entonces, la infodemia genera serias dudas en un número preocupante de personas,
pero particularmente se está dando en la clase acomodada y educada. Muchas veces, no por tener un nivel educativo alto, quiere decir que tenemos un nivel cultural alto, ¿no? Y a veces, aunque tengamos un nivel educativo alto, podemos tener un nivel cultural alto. Aún así, estamos dejándonos llevar por la desinformación. ¿Por qué se da esto? Bueno, las personas que somos educadas, y me incluyo en ella por el nivel de doctorado, pero bueno, las personas que tenemos un nivel educativo alto, tenemos una mejor capacidad para el pensamiento crítico, podemos cuestionar a la autoridad sanitaria, nos sentimos con el derecho a cuestionarlos, pero también estamos desencantados por las malas decisiones de los tomadores de decisiones. Tenemos sesgos emocionales y cognitivos, y estos sesgos emocionales y cognitivos me refiero a la experiencia que hemos desarrollado. Bien mencionaban hace rato, de que nos dejamos guiar por la experiencia que tuvo la vecina, típica vecina que se vacunó contra la influenza y que a los 2 días le dio mucha gripa y que por azares del destino, mala suerte, no sé cómo llamarlo, los médicos creo que tienen una explicación científica, fallece. Entonces, este sesgo emocional y cognitivo también nos hace dudar de las decisiones que podemos tomar respecto a las vacunas. Y hay un fenómeno muy interesante sociológico que se llama la anomia. Este término, acuñado por el sociólogo Durkheim, hace referencia a que las normas sociales y los valores han perdido fuerza y no guían de manera efectiva las acciones que tenemos como individuos. Y esto nos puede llevar a un sentimiento de incertidumbre, falta de propósito y desvinculación con la sociedad. Cuando tenemos una desvinculación de la sociedad, pues dejamos de pensar en los otros, dejamos de pensar en el bienestar de los demás y solamente pensamos en lo que a nosotros nos interesa y a lo que a nosotros nos favorece. Entonces es parte de lo que está sucediendo con los antivacunas. Siguiente, por favor. Además del problema que tenemos de la desinformación, pues tenemos otros elementos que nos han hecho no vacunar a las personas o tomar ciertas decisiones. Tenemos diversidad de pensamiento, de creencias y muchas veces pertenecemos a grupos sociales, en muchos casos religiosos, que nos han hecho actuar de ciertas maneras. A veces actuamos no pensando en el bienestar de nuestra salud o en tomar buenas decisiones, sino que tomamos decisiones por no quedar mal al grupo social al que pertenecemos. Puede escucharse bastante exagerado o hasta podrían pensar que es ridículo, pero muchas veces tomamos esas decisiones así. Me pongo a pensar que si yo pertenezco al grupo antivacunas y de repente decido no vacunar a mis hijos, esa decisión que tomé hace que refuerce mi pertenencia a ese grupo social y voy a reafirmar mi aceptación al grupo. Entonces, hay que ponernos a pensar que aunque las personas tienen derecho a elegir y tienen derecho a pertenecer a grupos sociales, pues necesitamos ganarnos su confianza para que esa mentalidad que tienen o esa diversidad de pensamiento, de creencias o de espiritualidad se vea modificada. Siguiente. ¿Cuáles son los principales argumentos de los antivacunas? Bueno, me di a la tarea de investigar algunos de los argumentos de las antivacunas y encontré principalmente 4. El primero es que las vacunas contienen sustancias peligrosas como aluminio y mercurio. El aluminio ayuda a disminuir la dosis de bacteria y virus inactivado y es coadyuvante para aumentar la respuesta inmune. En un día normal podemos respirar, beber o ingerir entre 30 y 50 miligramos de aluminio. Esto es más de 20 veces la dosis contenida en una vacuna. En relación al mercurio, hay más formaldehído en una manzana que en las vacunas contra hepatitis B o la de polio juntas. Entonces, pues no hay mucha cantidad ni de aluminio ni de mercurio. Siguiente. Siguiente. Argumento número 2. Tantas vacunas pueden sobrecargar el sistema inmune del niño. Los niños están expuestos a más antígenos en el ambiente todos los días que aquellos que están contenidos en las vacunas que reciben combinadas. Esto sin contar que las bacterias y los virus en las vacunas está inactivado. Argumento 3. La protección natural es mejor que la inducida por la vacuna. Es verdad que algunos patógenos, la inmunidad natural ayuda más, da una mayor duración que la generada por una vacuna. Sin embargo, los beneficios superan ampliamente los riesgos que podemos correr por no vacunarnos. La siguiente.
Argumento 4. Las vacunas son responsables del número creciente de alergias, asmas y enfermedades autoinmunes. Bueno, hasta donde yo sé y lo que estuve investigando es que ningún estudio a gran escala ha mostrado que las vacunas aumentan el riesgo de enfermedades autoinmunes o alergias, pero varios estudios coinciden en que la frecuencia de la enfermedad en niños vacunados es de 1 en 30,000. Es verdad que la prevalencia de alergias, asma y enfermedades autoinmunes ha aumentado en las últimas décadas, pero también hay evidencia que estas enfermedades o alergias o asmas ha sido bueno, ha sido causa de que estamos en un ambiente más limpio o higiénico y que ha cambiado nuestra flora intestinal. Siguiente. Bueno, voy a hacer algunas recomendaciones. Yo las dividí en acciones a nivel micro y acciones a nivel macro. Acciones a nivel micro. Podemos evitar los discursos extremos que alimenten las narrativas falsas y refuercen los prejuicios. Hay que evitar detenernos en contenido dudoso que encontremos en redes sociales para disminuir la proliferación de este contenido si no estamos seguros de la veracidad del mismo. Em, Hay que dejar de utilizar la información como un arma política, ya lo comentaba Rocío. Muchas veces seguimos intereses políticos o tendencias políticas de yo soy AMLover o soy del otro lado y entonces voy a compartir esta información, aunque quizá ni es cierta. Hay que conocer cómo funcionan las tecnologías digitales para no favorecer la manipulación muchas veces con estrategias políticas. Buscar las herramientas para identificar fuentes fiables y contrarrestar la información. Contamos con la inteligencia artificial y la verdad es una belleza, nos puede ayudar a identificar fuentes fiables y a verificar si lo que estamos compartiendo en grupos de WhatsApp diariamente es verídico o no. Hay que revisar nuestras fuentes, buscar las noticias en otros medios, analizar nuestro lenguaje, verificar las fechas y contextos y consultar plataformas de fact-checking. Y bueno, la recomendación para contrarrestar la anomia como personal de salud es que tenemos que fortalecer los lazos sociales y la integración individual dentro de la sociedad. Esto se logra a través de la educación, el reforzamiento de las instituciones sociales, desde las acciones individuales, desde el enfermero, desde el trabajador social. Hay que promover, tener confianza, o más bien, hacer que nuestros pacientes y nuestros compañeros tengan seguridad en lo que nosotros les estamos compartiendo. Hay que promover la solidaridad y la clarificación de las normas sociales. Estas características pueden ayudar a que este fenómeno que Durkheim rescata, que es la anomia, se contrarreste. La siguiente. Y bueno, también apunté algunas acciones macro, que son, ya las habían mencionado algunas de ellas, educar en alfabetización, mediática y digital a los tomadores de decisiones y los que están en contacto directo con pacientes y familiares, en este caso el personal de salud. Muchas veces, por ser personal de salud, podríamos pensar que sobre todo los médicos, ¿no? Tienen un estatus social alto, entonces podríamos pensar que ellos lo saben todo, saben mucho de lo suyo, sin embargo, como tenemos ese nivel como médicos, ese estatus ante los demás, debemos de cuidar lo que decimos, cómo lo decimos, e informarnos. Hay que educarnos en ciertas temáticas. Los marcos legales deben de adaptarse para penalizar la difusión de contenidos falsos en medios de comunicación oficiales, grupos de WhatsApp oficiales, canales, páginas, redes sociales o canales de comunicación de profesionales de la salud. Es decir, como personal de salud tenemos la responsabilidad de no estar compartiendo en grupos de WhatsApp formales o de las instituciones información que no es verídica. Y sobre todo cuando esta publicación suponga un riesgo real para los demás sin menospreciar la libertad de expresión. Em, las plataformas digitales deben asumir mayor responsabilidad en la moderación de contenidos, la transferencia de sus algoritmos y la lucha activa contra campañas organizadas de desinformación. La siguiente. Gracias. Hay que fomentar el periodismo de calidad y apoyar medios que verifiquen los hechos, contrarresten fuentes y fomenten el pensamiento crítico. Em, yo he encontrado muchas fuentes de información que no son Televisa ni TV Azteca, sino que son periodismo alternativo o páginas alternativas que la verdad comparten información sin un interés político
o por lo menos no evidente, entonces pues es recomendable que apoyemos ese tipo de periodismo. Hay que promover el uso de tecnologías de verificación en las aulas de clase, con pacientes, con familiares. El uso de la inteligencia artificial puede ayudarnos a detectar estos patrones de desinformación, ya lo comentaba hace rato. Hay que rastrear contenidos falsos y alertar a los usuarios antes de compartir información dudosa. Y por último, bueno, estar en constante acercamiento con nuestros pacientes y familiares, sobre todo aquellos que tienen alguna condición de vida o que son vulnerables a enfermedades, ¿no? Hay que compartirles información, ganarnos su confianza, escucharlos y hacerlos partícipes de grupos que padezcan lo mismo que ellos y tomarlos en cuenta para las decisiones de su propia salud. Creo que como personal de salud, si hacemos este último punto, bueno, obviamente todos, pero especialmente este de acercarnos a los familiares y a los pacientes y darles voz y voto en cómo cuidar su salud, pueden tener más confianza en lo que nosotros les recomendamos como personal médico. Siguiente. Siguiente. Siguiente, por favor, Beren. Y bueno, quiero cerrar con este esquemita. Este esquemita, pues, es el que nos hace tomar decisiones, la diversidad de pensamiento, las creencias y pertenecer a grupos sociales como religiosos. Y la desinformación, claro que podría tomar en consideración algunos otros elementos, pero estos serán los principales. Y para que podamos cambiar la manera en la que los demás piensan, pues tenemos que cambiar su contexto, ganarnos su confianza y respetarlos. Siguiente, Beren. Muchas gracias. Doctora Dania, muchas gracias por su intervención y por esta valiosa participación. Ha quedado claro que la decisión de no vacunarse va mucho más allá de lo individual y que comprenderla desde la sociología nos permite ver las complejas dinámicas sociales, culturales y políticas que influyen en la confianza ciudadana y sin duda un enfoque necesario para pensar en soluciones más integrales y humanas. Muchas gracias por su intervención. A continuación, si me lo permiten, vamos a iniciar con la serie de preguntas del chat, por lo que le cedo la voz a la doctora Bere. Muchas gracias, Talía. Y bueno, nos han hecho llegar algunas preguntas de manera directa. La primera va hacia la periodista Rocío, que dice, ¿qué estrategias se pueden implementar para apoyarle al profesional de la salud a manejar la infodemia con la población? Yo creo que sería muy interesante que por ejemplo, en las universidades pudieran contemplar algún taller justamente de esto, de manejo de redes, de cómo poder posicionar la información y lo que yo les decía, lo de los hashtags, arrobar a las instituciones para que predomine sobre otros comentarios o sobre otro tipo de videos. ¿Y cómo poderlo hacer? Bueno, pues justamente acercarse a sus colegios, que seguramente deben de tener algún taller o pueden pedirlo en los colegios. A veces, por ejemplo, en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, tenemos recurrentemente solicitudes de colegios o de institutos de ciencia, científicos. Por ejemplo, nos dividimos por nodos. El nodo de Yucatán regularmente les piden en un instituto de allá y en el nodo de La Paz también, en la Facultad de Ciencias Marinas, les piden continuamente talleres, aunque sea de mediodía, para sus investigadores, para poder tener herramientas justamente de esto de manejo de medios y demás. Por ahí vi algo de una inteligencia artificial que sí, también ya es un peligro, ya te ponen a ti diciendo, vendiendo productos, ¿no? Por ahí ponían el ejemplo del doctor Macías y es verdad, ya hay muchos videos y audios también que son falsos y para esto, bueno, pues también hay que acercarnos pues hasta yo misma, ¿no? Tengo que buscar algunos compañeros, por ejemplo, Sonadox, lo que decía Dania, Sonadox es un medio freelance que se sostiene con apoyo y con recaudación que hace de vez en cuando y ahí tiene su GoFundMe, por ejemplo.
y ellos hacen mucho check-in o check pues de estas informaciones que salen. Entonces, acercarnos como especialistas en salud también de repente con estos especialistas para que nos ayuden a verificarla, por ejemplo. No sé si respondí la pregunta. No, sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Toda una perspectiva diferente y que por azares de las circunstancias a lo mejor, en donde no fuimos, nuestras formaciones en realidad no han considerado en su momento que esto se iba a venir como toda esta explosión de comunicación que íbamos a tener en estas generaciones o íbamos a estar en contacto con estas situaciones, pues muchos de nosotros no nos formamos en esas áreas, pero saber que existen medios, elementos o, por ejemplo, organizaciones, pues nos pueden acercar a poder manejarlo y pues mejorar estas actividades o estrategias que a lo mejor ya implementan, pero de manera muy aislada los profesionales de salud, pero directamente ya con la población. Sí. Fíjate que, doctora, eso que dices es muy interesante. Hay muchos que lo hacen y lo hacen muy bien, ¿eh? Tienen ese feeling de divulgadores de ciencia, médicos y científicos, tienen ese feeling de divulgadores, es maravilloso. Pero a veces sí hace falta como un ajuste el tener esta coordinación o colaboración con algún periodista, no con influencers, con algún periodista especializado, también lo refuerza más, ¿no? Me parece a mí. Me parece muy bien interesante que podamos vincular estas estrategias y que de verdad trabajemos de manera transdisciplinar, ¿no? Y la siguiente pregunta corre a cargo de la especialista Talia. Muchas gracias, doctora Bere. La siguiente pregunta es para mi colega, el especialista César Cerqueda. César, ¿cómo puede el personal de enfermería influir directamente en la reducción de la reticencia a la vacunación a través de la educación y la comunicación con los pacientes? ¿Tienes tu micrófono apagado, César? Perdón. Claro que sí, Tali. Creo que si nosotros lo abordamos desde el modelo de los 3 Ts de la Organización Mundial de la Salud, creo que es muy importante poder proporcionar información precisa y clara. El personal de enfermería brinda esta información, pero con evidencia científica, y no solamente es lo que nosotros creemos o lo que nos han contado o lo que me enseñaron en pregrado o lo que me enseñaron, no. Es lo que dicen los manuales, es lo que dice la evidencia científica actual, porque cada vez se va modificando la evidencia, el por qué los esquemas de vacunación están cambiando continuamente y esto relacionado con el perfil epidemiológico, el riesgo epidemiológico que estamos enfrentando en el país, el por qué la vacuna de sarampión ya nos aplica al año, a los 6 años. Entonces, la gente realmente es la información que requiere, ¿no? Y requiere una información basada en evidencia y también creo que la escucha activa para abordar las preocupaciones tanto individuales como colectivas es muy importante, ya que nosotros vamos a resolver sus dudas de las personas respecto a la vacunación y también poder fomentar lo que es la toma de decisiones informada. ¿No? Si nosotros damos información basada en evidencia, si nosotros escuchamos de manera correcta a las personas, pero sobre todo con esa empatía, creo que las personas le damos las herramientas necesarias para que tomen la decisión oportuna y eficiente de cuánto y por qué se tiene que vacunar. Muy bien, César, muchas gracias. Sí, efectivamente, la evidencia científica con base en recomendaciones internacionales y siempre pegado a alineamientos nacionales van a dar los mejores resultados, ¿no? Tomando en cuenta lo que mencionabas, el poder transmitir de manera empática la información, de manera oportuna y siempre verificando las fuentes de información. Muchas gracias, César. La siguiente pregunta va directamente para la doctora Dania. Y dice, ¿qué tan pertinente es que así como la salud es un derecho, sea un punto de que la vacunación, así como la salud es un derecho, que la vacunación sea un punto de discusión como parte de ese derecho? Y si es pertinente considerarlo una obligación de los padres hacia sus hijos. Aquí dice que les gustaría que usted emitiera su opinión al respecto. Ay, qué pregunta tan difícil, porque podría contestarte como salubrista y podría contestarte como socióloga o como madre. Digo, la verdad, dejar cada uno de los
de los roles que juego es complicado, pero bueno, por ejemplo, respondiéndote como socióloga y como madre, yo pensaría que el gobierno sí podría obligar, ponerlo, no te digo que se lleven a la cárcel a los padres que no vacunen, a lo mejor no a ese nivel, pero sí podrían obligar a los papás a decir, a ver, tú tienes derecho a decidir, pero tu derecho termina cuando estás perjudicando a alguien más, ¿no? Estos casos que han estado compartiendo de sarampión, pues vemos cómo se pone la gente, qué problema de salud tan grave estamos teniendo. Entonces, considero que si a las personas no nos gustan las reglas, y para que las personas sigamos reglas, tenemos que estar convencidos de la regla. No sé si les ha pasado, yo no sé si aquí hay alguien, empleados del IMSS, me imagino que sí, pero muchas veces rompemos las reglas del IMSS, ¿no? Y decimos, no, es que esa regla es absurda. Entonces, en este sentido, si el gobierno pone la regla de que se vacunan sí o sí, vacunas a tu hijo sí o sí, o no te dejo entrar a las escuelas, pues tenemos que convencerlos de que esta regla tiene que cumplirse, porque si no me convences la voy a romper como lo hacemos con muchísimas reglas. Y pongo el ejemplo de los empleados del IMSS porque tengo 2 hermanas en el IMSS que todo el tiempo están rompiendo las reglas y me dicen, lo que pasa es que esta regla es muy absurda. Entonces entiendo, si yo como sociedad no me apropio de la regla, aunque me la pongan y me castiguen, no la voy a seguir al pie de la letra. Entonces tengo que entender que esa regla es necesaria. Entonces, pues esa es mi postura desde la sociología y desde ser madre. Desde salubrista, pues diría que debemos de escuchar al paciente y que si el paciente no quiere vacunarse, pues que no se vacune. Eso podría yo pensar como salubrista. Aunque aquí muchos salubristas me dirían, no, 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 espérese, pues si usted es salubrista y usted debería de pensar al contrario, pero esa es mi opinión como salubrista. Espero haberte respondido. Así es, Yo muchísimas quisiera gracias. comentar algo, Ah, doctora. Esto ha sido un debate muy interesante que se ha manejado también en los medios de comunicación y también sobre los derechos. Entonces, es bien, súper complicado a estas alturas. Digo, en la actualidad, en el IMSS, en el ISSSTE, no te aceptan a los niños si no están vacunados. Y ya llega la edad y te dicen, llévelo a vacunar o va a venir la brigada y va a vacunar porque son muchos aquí y todos se vacunan porque si no, y si no, pues lo sacas. Pero casi todas las guarderías son así, a menos que te lo cuide tu mamá o tu abuelita o lo que sea. Pero sí, ahí ya es más complejo porque no, en teoría, estarían violando tu derecho de decidir que no quieres. Y entonces ha sido un debate que también en los medios de comunicación se ha dado y pues no se ha llegado como me parece a mí, como una, ay, se me fue la palabra, pues como una decisión o como una toma, o como una política pública. No, ha sido de que pues es tu derecho a vacunarte, digo, lo vimos con el tenista que no se vacunó, ¿se acuerdan? Tuvo consecuencias, no me acuerdo el nombre de este tenista, pero no se vacunó, no lo dejaron participar en unas competencias y se arruinó, ¿no? Esa parte de su competición. Entonces, y pues sí, dijeron, estás en tu derecho, pero también nosotros estamos en nuestro derecho de no aceptarte en nuestro país o de que no te subas a un avión. Entonces, sí, es muy complejo. Ahí empieza, es una cuestión de derechos humanos, me parece, y es muy complejo llegar a a obligar, creo yo. Era nada más. no, sí, muy interesante, ¿no? Las opiniones y además porque pues hablamos de ponderar estos argumentos, ¿no? De a quién le benefician o desde qué punto de vista se están viendo observados como beneficiosos o cómo en su experiencia o con base en los criterios cómo perjudican. Quiero hacer un comentario en donde, si bien las preguntas aquí están para una persona en directo, para uno de nuestros ponentes, pero si ustedes quieren intervenir, tienen la libertad para poder hacerlo. Muy bien, doctora Bere, si me lo permites, voy a leer algunos comentarios que ya aparecen en el chat. Un saludo al maestro Braulio Ortega, que también es director de sección de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Maestro Braulio, muchas gracias por acompañarnos. Dice, las vacunas no son perfectas, pero hay mucha evidencia de que son efectivas y cumplen en un porcentaje bastante alto sus objetivos, el margen de error es mínimo, así que vale la pena correr un pequeño riesgo por un bien mayúsculo.
Otro de los comentarios de Julieta Quintero: la inteligencia artificial se convierte en arma mortal. Hay videos en los que incluso el doctor Macías vende productos milagro y la gente le cree. Ya lo comentaban hace rato. Nuevamente el maestro Braulio, perdón, dice: hay que cuestionarnos permanentemente porque creo lo que creo. Los protocolos de investigación de Merck son súper estrictos, se llevan a cabo durante años. Existe una semaforización que avisa sobre eventos adversos casi en tiempo real. Las plataformas se retroalimentan constantemente de los datos que les surten y hay seguimiento a distancia y sistemas de referencia a centros médicos o con especialistas, por lo que me parece que su confiabilidad es alta. Rafael pregunta para el licenciado Cerqueda: ¿qué estrategias realizas, querido César, para vacunar usuarios renuentes ya en la práctica cotidiana? Muy buena pregunta. Si nosotros vemos, los usuarios renuentes son muy pocos, pero cuando nos encontramos con uno de ellos, ¿verdad? Realmente nos encontramos en situaciones que es muy difícil convencerlos, pero el enfoque que yo ocupo actualmente en mi unidad de salud es un enfoque centrado en la persona. Primeramente, preguntarle cuáles son las situaciones que los está orientando al no vacunarlos. De repente nos pueden decir que se informó con tal médico, porque así lo dicen a veces, ¿no? Es que mi médico de cabecera me dijo que no me vacunara contra influenza. Es que mi médico de cabecera me dijo que no me vacunara contra sarampión. Y es cuando tú te llegas y chocas con toda esta información y tú dices, ok, su médico de cabecera. Pero este enfoque centrado en la persona, creo que retomando sus valores, su cultura, su religión, es cuando nosotros podemos incidir ahí y decir, ok, su médico de cabecera dice esto, pero desde su perspectiva de usted, no es un médico de cabecera. ¿Qué percepción tiene hacia la vacuna? No, pues está bien, ok, si usted tiene esta perspectiva, podemos hablar, podemos dialogar el por qué la importancia de la vacunación y si mostramos videos educativos o le damos un folleto que nos hable sobre lo que es la importancia de la vacunación. En mi unidad de salud empezamos a desarrollar algunos videos que empiezan a presentarlos en las unidades, sobre todo de salas de espera, y es ahí donde tienen gran impacto esos videos, ¿eh? Poder brindar esas herramientas al personal para sensibilizarlos, creo que es muy importante. Pero sobre todo, creo que este enfoque centrado en la persona es muy importante, de sus propias necesidades, de sus condiciones de salud, de su cultura, de sus valores, la percepción que tiene hacia la enfermedad, porque sigue habiendo personas que sigue pensando que la enfermedad es una justicia divina. Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a hacer creer a esa persona que la enfermedad está ocasionada por un agente etiológico? Ahí involucra los factores ambientales, etcétera, etcétera. Entonces, nos enfrentamos a múltiples desafíos, pero es lo que yo ocupo en mi unidad de salud, pero es también la escucha activa. Muy bien, César, muchas gracias. Y sumando a tu comentario y a tu opinión, Julieta Quintero nos comenta: como salubristas lo que podemos hacer es darle toda la información desde todas las aristas y que realmente decidan con todo ello. Desgraciadamente siempre habrá algunos que lo justifiquen, por ello no podemos obligarlos, aunque sabemos que afectan a la sociedad viendo por el rebaño, ¿no? Eso comenta Julieta Quintero. También tenemos otro comentario de Bernardo que dice: hola, buenas noches, felicidades para los expositores. Solo comentar que las vacunas a lo largo de la historia han demostrado su impacto. Los ejemplos más tangibles son la reducción de la mortalidad en grupos específicos, por mencionar alguno. Esto como resultado de una política pública exitosa, en especial en nuestro país. Muy bien, Bere. ¿Alguna otra pregunta que nos haya llegado al chat? Yo Aquí tengo está. una duda, Sí, perdón, Sí, claro. adelante, Dania. que está relacionada con lo que estaba platicando César. Aquí hay varios médicos, entonces me gustaría saber si hay alguna condición de salud que pudiera limitar para que las personas se pusieran alguna vacuna. Me llama la atención esto que comenta César, que menciona a las personas: es que mi médico de cabecera me menciona que no me vacune contra tal cosa. Entonces, mi pregunta es: ¿hay algunas condiciones de salud que no se recomienda vacunarse contra cierta enfermedad o no?
Yo le puedo contestar a esa pregunta, doctora. Cada vacuna tiene indicaciones específicas, como algunas contraindicaciones específicas. Como por ejemplo la vacuna de BCG, la única contraindicación son los niños que no pesan menores de 2 kilos. Pues en caso de que ya tengan esa condición de que ya pesen mayores de 2 kilos, pues ya podemos vacunarlo. También la inmunosupresión primaria es una contraindicación para no vacunar contra BCG, pero de repente suelen involucrar algunas falsas contraindicaciones, como por ejemplo, estás tomando antibióticos, estás tomando alguna terapia o estás tomando yodo, etcétera, etcétera. Entonces son falsas contraindicaciones que realmente nos está jugando un papel importante en respecto a lo que es la reticencia a la vacunación. O, por ejemplo, la transfusión sanguínea, de repente causamos cierta confusión ahí, de repente los niños llegan a las unidades de salud. Es que mi médico pediatra me dijo que no vacunara al niño contra BCG y contra hepatitis B hasta después de los 3 meses, cuando realmente la literatura menciona que las únicas vacunas que tenemos que tomar en cuenta es en caso de que se le hayan administrado inmunoglobulina, es contra las vacunas virales que son vivos atenuados, como la vacuna de varicela, doble viral o triple viral. Entonces, son ciertas contraindicaciones con algunas vacunas, pero la mayoría de las veces son falsas contraindicaciones que nos llegan a las unidades de salud y tenemos que dar respuesta a esto. Y Gracias. sumando a ese comentario, también nos dice Braulio Ortega que ¿por qué enfocarnos en una pequeña muestra que presentó eventos adversos y dejarnos de ver la viga frente, o sea, delante de los otros, con el enorme porcentaje de casos de éxito? Y quiero comentar que desde esa perspectiva yo también estoy de acuerdo porque todo lo que nos dijo César proviene de resultados de investigación. Entonces, estas vacunas se ponen a prueba primeramente en laboratorio y luego ya después de que pasan en diferentes fases, se va pues a la comunidad. Y entonces se ponen a prueba y estos resultados los vemos y los proyectamos ya en programas de manera específica en donde pues establecen las estrategias. Y estas estrategias pues son resultado de haber ponderado tanto los resultados de investigación como también ponderar cómo se está observando la evidencia científica dentro de las personas y a veces se toma como si fuera una ley, ¿no? Entonces, nosotros debemos de ponderar la historia natural de cada paciente, es decir, el enfoque centrado en la persona funciona bastante bien. En las instituciones de salud también estoy de acuerdo con lo que comenta César, precisamente porque nos permite observar las características biológicas y a su vez las características sociales, los contextos. Entonces, y eso nos permite manejar, por ejemplo, en el área de enfermería, estas ponderaciones y poder tratar de subsanar dudas, necesidades mismas que tiene la población. Yo tengo un comentario respecto a eso, Bere. Estoy de acuerdo con lo que dicen, pero creo que el reto es cómo voy a bajar esas investigaciones al común, ¿no? Al paciente, a los familiares. Y además, si retomamos este concepto que estuve mencionando de la anomia, ¿cómo voy a hacer que las personas vuelvan a creer en las instituciones de salud si últimamente se han tomado decisiones desatinadas o a lo mejor no tomado las decisiones desatinadas, pero la gente las ha visto desatinadas? Entonces, en este sentido, pues el reto es ese, ¿no? De cómo bajar esta información para que ellos lo comprendan y además crean en mi palabra como profesional de la salud, porque muchas veces las personas, los pacientes creen más en sus experiencias previas y creen más en lo que le platicó la vecina y no lo que le dice el personal de salud, ¿no? Precisamente por esta pues desencanto que tenemos de las instituciones, sobre todo las que tienen que ver con salud. Es cierto, y antes de regresarle la palabra a Talía, precisamente de lo mismo que comentas, nos dice María Eugenia. Desafortunadamente, los casos aislados de eventos asociados a vacunación pues se viralizan fácilmente por las redes sociales. Y es ahí donde volvemos al tema de la infodemia, ¿no? De cómo esto puede llegar a verse este argumento o esto que se presenta puede generar un gran peso en la percepción general sobre la vacunación. Te cedo la palabra, Talia. Muchas gracias, doctora Bere.
Me parece que alguien quiere intervenir para cederle el uso de la voz. No. Bien, me gustaría poner sobre la mesa una pregunta para nuestros tres panelistas, que sería la siguiente. ¿Qué estrategias específicas pueden implementar desde su visión profesional para generar confianza en las vacunas dentro de comunidades con altos niveles de escepticismo? César. Yo, bueno, Sí, perdón. Ros. Sí, Ros. Gracias. Yo creo que una de las principales es no bajar la guardia y seguir insistiendo. O sea, seguir creando infografías, seguir cuando vayan a su consulta, oiga señora, ya se puso su vacuna. Oiga, acuérdese que las vacunas no solo son para los niños, acuérdese que la vacuna no solo son para los viejitos, acuérdese que también los jóvenes y los adolescentes hay que vacunarse. Entonces, yo siento que es insistir, insistir. No, oiga, doctor, no me quiero vacunar. ¿Y por qué no? A ver, porque a veces ni siquiera sabemos por qué. O sea, a veces, ay, no, pues es que, pues yo pensé que nada más era para los niños. Yo hice una nota informativa justamente de esto en la semana pasada no la semana pasada, en la pasada semana de vacunación, hice una nota y me puse en el mercado, ¿no? Me fui allá al mercado alcalde y a preguntarle a la gente, oiga, ¿usted sabía cuántos años tiene? Unos hasta se ofendían porque le preguntaba la edad, pero bueno, oiga, bueno, es usted joven, ya, ¿qué vacunas tiene de ahora de últimamente que se ha puesto? No, esas son de niña, a mí me las pusieron todas. Sí, pero ahora sabía que se puede vacunar. No, yo no sabía. No, ¿cuál? ¿Y no? ¿Para qué? No, pues señora, la del tétanos. Ah, no, es que eso cuando me encaje un clavo oxidado o cuando me pase algo, pues voy y la busco. No, señora, ahí ya ni le va a servir. Es que mire, y ya decirle, explicarle, informarle, la gente no sabe. Entonces, de verdad, no creamos que todo el mundo sabemos este tipo de información. Entonces, es decirle, a la persona que a usted le llega como médico, que a usted le llega como enfermero, como enfermera, pues decirle esto justamente, oiga, ¿sabía? Ya se vacunó, ya viene octubre, la temporada invernal, se debe de vacunar contra esta y esta. ¿Cuándo se puso la de neumococo? ¿Qué es eso? Mucha gente no lo sabe, piensa que solo es influenza y porque lo estamos diciendo en los medios, ¿no? Entonces yo creo que es seguir siendo cuchillito hasta crear como dicen, y lo dirá, y lo sabrá, y lo dirá y explicará mejor Dania, una cuestión de un imaginario urbano, ¿no? O sea, crear esta cultura de la vacunación y de fomentar la vacunación. Esa sería como mi aportación. Gracias. Concuerdo totalmente. Y, como usted comentó, el todo involucrado a los líderes comunitarios como esta figura respetada sobre estos líderes religiosos y poder vincularnos con ella en verdad da muchos resultados. El hecho de fomentar la participación activa de la comunidad para tomar decisiones también es muy importante, que ellos decidan, también decidan sobre la información que nosotros demos a las personas. También al abordar las barreras culturales y lingüísticas, como bien lo comentaba la compañera que me antecedió, eh, cómo estamos comunicando y para quién estamos comunicando. No es lo mismo comunicar aquí en la Ciudad de México que comunicar en una comunidad marginada de Oaxaca, ¿no? Es totalmente diferente, porque los recursos no son los mismos. La infraestructura en cuestión de educación, en cuestión de acceso a la salud, son totalmente diferentes. Sus condiciones, sus determinantes sociales son totalmente diferentes. Por lo tanto, tenemos que adaptar esos componentes para poder comunicar, ¿ok? No podemos generalizar la comunicación que yo voy a dar en la Ciudad de México, que la comunicación que yo voy a dar en Oaxaca, en una comunidad marginada o Campeche, etcétera, ¿no? También la de promover la transparencia en cuestión de la vacunación. Sí, explicarle que le puede causar alguna lesión local, que le puede provocar un dolor local, perdón, algún enrojecimiento en el sitio de aplicación, eritema, dolor, inflamación, etcétera, etcétera. Pues, es información importante que le tenemos que dar a la persona, porque ellos ya están conscientes
de lo que posiblemente le puede causar la vacunación, ¿no? Y decir, ok, la enfermera, el médico, el trabajador social, el médico interno, médico que posiblemente me pueda causar esto y que dentro de 3 o 4 días puede ceder sus síntomas, pero la comunidad ya está informado, la persona, el grupo, la familia ya está informado de lo que posiblemente le puede causar, ¿no? Puede haber de repente situaciones que la incidencia es muy baja sobre los SARS graves, en el cual conlleva la muerte a las personas relacionado con la vacunación. Sin embargo, pues las cifras es muy bajo, ¿no? Y cuando realmente nosotros nos vamos a dictaminar SARS graves, a veces no está relacionado con la vacuna, a veces está relacionado totalmente a la condición de salud de la persona, porque una persona que vivía con múltiples comorbilidades y por cuestiones X o por Y razón, muere la persona posterior a la vacunación, pero haciendo este análisis, haciendo esta dictaminación de los casos, damos que no estaba relacionado con la vacunación. Y de ahí la importancia de estar reportando los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Bueno, Muchas, yo podría agregar, perdón, sí, podría adelante. agregar a esto que dicen mis compañeros. A mí se me ocurren dos cosas, estoy de acuerdo en todo lo que han dicho, pero yo agregaría, bueno, más bien le apostaría a dos cosas. La primera es aplicar investigación, acción participativa en grupos pequeños con la intención de guiarlos hacia las necesidades que ellos pudieran tener de salud, enfocadas en que se les está dando, o más bien que han tenido esos problemas porque no se han vacunado, ¿no? O sea, hacer un poco como de trampa, por así decirlo, hacer esta investigación, acción participativa, haciendo evidente cuáles son sus necesidades y haciendo hincapié en que una de sus necesidades es la falta de vacunación. Y por el otro, digo, yo sé que esto que estoy mencionando pues implicaría bastante dinero, un programa muy ambicioso, pero creo que desde el lado de la sociología le podríamos apostar a eso. Y la otra cosa a la que le apostaría sería a los niños. Considero que muchas veces los adultos aprendemos de los niños y los niños están, yo no digo que nuevecitos, pero no están tan contaminados como nosotros los adultos. Entonces creo que si nos enfocamos en educar a los niños y que los niños vayan con los papás y papá, ya me toca la vacunación, papá, me hace falta tal vacuna, no sé, un aprender infantil puede ayudar a que los adultos entiendan que su hijo necesita la vacuna sí o sí, porque si no puede tener un problema de salud grave. Entonces, creo que yo le apostaría a esas dos cosas, sumado a lo que ya comentaron los demás. Muchas gracias por sus aportaciones y poner sobre la mesa estrategias, ¿no? Viables. Le voy a dar la palabra a Víctor González. ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo. Soy Víctor González, ya tengo 15 años en la Secretaría de Salud. Me parece que uno de los principales problemas que yo he visto desde lo particular, desde mi opinión, es la politización de los puestos en salud. Aquella búsqueda de los tomadores de decisiones de puestos de elección popular o aquella distribución de los puestos a perfiles no salubristas, aquellas tomas de decisiones o aquellas búsquedas populares de la salud. Me parece que desde ahí empieza. Nosotros teníamos en su momento, y nos acordaremos la mayoría del programa Prospera, ¿no? Con pacientes cautivos, que nosotros conocíamos familias, que los teníamos, acudían a las unidades de salud 2 veces al año, podíamos estar constante con ellos. Nosotros perdimos en la Secretaría de Salud aquella comunión que teníamos con la población. La población dejó de creer en nosotros, porque unos opinan una cosa, otros opinan otra cosa, y no es que desconfíen de las vacunas, estoy seguro, solamente que ya no confían en aquellas políticas públicas que nosotros estamos implementando. Cuando nosotros dejamos de conocer a nuestros pacientes en los centros de salud, en las comunidades, nos apartamos de ello, y creo que como salubristas tendríamos que empezar desde ahí, desde conocer a nuestros pacientes, involucrarnos con ellos, tenerlos cautivos en las unidades. Las consultas se disminuyeron, la gente ya no acude a los centros de salud, y me parece que desde ahí tenemos una problemática. Muchas gracias, Víctor. Si alguien de nuestros participantes, de nuestros ponentes, quiere responder a algún comentario de nuestros participantes. Claro, sí quisiera responderle, estoy totalmente de acuerdo con
el participante que alzó la mano y que puso a la mesa esta parte de discusión de politizar la salud realmente es triste. Ocupar estos puestos solamente porque voy a ganar más o que es mi amigo, un ejemplo, ¿no? El secretario de Salud, el subsecretario de Promoción y Prevención, etcétera, etcétera, es lo que nos está conllevando de repente a no tomar las decisiones adecuadas, a no tomar realmente estas intervenciones acorde a la realidad en las comunidades, acorde a la realidad operativa, a la infraestructura de las unidades de salud, a las necesidades que estamos enfrentando, porque no tenemos los conocimientos adecuados de poder estar abordando esas necesidades en salud. Simplemente porque el perfil profesional, académico, no cumple con lo que realmente se requiere en esos puestos, ¿no? Pero sí, totalmente de acuerdo. De acuerdísimo, yo nada más aporto una cosa, recordarán que recientemente, bueno, en la administración pasada, en el área y en el programa de dengue, por ejemplo, era una bibliotecaria la encargada. Entonces, obviamente cuando nosotros lo dimos a conocer, pues recularon, pero si no, no lo hubiéramos ventilado, no lo hubiéramos dado a conocer en notas informativas y periodísticas, pues imagínense. Y fue justamente en el 2019 cuando se desató todo, ¿no? Pero bueno, era decir que sí, lamentablemente la politización en el sector salud es lo que también en este momento también nos tiene tan mal, ¿no? Pero bueno, no queremos politizar. Muchas gracias. Y le damos la palabra al doctor Adair Franco. Muchas gracias, buenas noches a todos, es un gusto saludarlos. Yo soy Jesús Adair Franco Hernández, soy médico epidemiólogo, trabajo en el instituto y por supuesto que también tengo mucho interés en estos temas de la salud pública. Primero que nada agradecer porque todos los temas han sido fascinantes, creo. La verdad es que ahorita por lo que estamos enfrentando son de mucha ayuda este panorama que tenemos y que es vigente para la latencia que hay de los riesgos, no nada más con lo que estamos viviendo con sarampión al día de hoy y con tosferina, sino con cualquier otra de las enfermedades prevenibles por vacunación. Quiero hacer una pequeña síntesis de varias cosas que rescato de las pláticas, tanto del día de ayer como de las del día de hoy, y que creo que va a aterrizar un panorama. Definitivamente coincido con César en que debemos de tener un diagnóstico preciso de la situación que vayamos a abordar al nivel que la vayamos a tomar. Definitivamente, si los núcleos sociales tienen una mezcla diferente de todas las problemáticas que nos han compartido a lo largo de estas pláticas. Y vemos que son tan complejas como cuestiones culturales arraigadas hasta cuestiones tecnológicas vigentes, como ya expusieron también con el tema de las redes sociales y los temas de infodemia. Creo que es muy caótica la situación en cuanto a las barreras que nos enfrentamos. Ayer pusieron una gráfica bien interesante en la cual demostraban que cuando la vacuna tenía la máxima efectividad en la población, era cuando se perdía la confianza en su utilidad. César también lo comentó hace ratito cuando dijo que, pues cuando no ven casos, pues la gente no percibe la utilidad, ¿no? Y lo que no duele, pensamos que no existe y que no tiene valor. Creo que estamos todos en mayor o menor medida familiarizados con esa situación porque como lo nuestro es la prevención, pues nunca se percibe el impacto que tienen tan importante y la magnitud de nuestras acciones, ¿verdad? Entonces creo que sí se debe de partir de un diagnóstico preciso de cada situación en particular. No cabe duda que no se debe de menospreciar que no importa la población por tamaño, sea pequeña o sea grande, va a ser un problema complejo. Y yo estoy totalmente convencido de que los problemas complejos requieren respuestas complejas, requieren soluciones complejas. Y a lo que voy es que definitivamente tenemos que integrar equipos de trabajo que sean multidisciplinarios. Necesitamos visiones múltiples, no nada más para temas de salud, en temas sociales. Creo que todo lo que tenga que ver con la administración pública salta a la vista que se requiere de mucha participación de agentes como los sociólogos. Es algo que creo que no los incluimos con, ahora sí que toda la admiración que se merecen, con todo el respeto que se merecen. Necesitamos comprender las sociedades, los núcleos sociales a los que nos vamos a acercar esas barreras culturales. Por supuesto que necesitamos también comunicólogos, necesitamos estrategias efectivas, ¿no?
Necesitamos también determinar qué recursos tenemos y de la mano, pues obviamente salubristas de diferentes ramas. Es algo que yo considero que es una fortaleza, que la salud pública no está restringida a una disciplina, no así como es la epidemiología en nuestro país, que creo que debería de haber más apertura también para que sea más multidisciplinaria, porque el enfoque se compagina con las demás disciplinas para un impacto poblacional en la aplicación de este método. Primeramente, pues un diagnóstico que sea lo más objetivo posible, basándonos en el método científico, con una investigación correcta. Necesitamos a personas que sepan de investigación para que podamos nosotros modelar correctamente la problemática que vamos a enfrentar. Y bueno, lo que les quiero compartir, porque creo que es un tema que no se ha tocado y personalmente creo que es algo poco conocido, a pesar de que ya lleva algunos años que se va desarrollando, es una disciplina del orden gerencial que se llama la gestión del cambio. No es tan conocida, les invito a que profundicen un poquito del tema, está muy interesante, porque esta postula que cuando nosotros, una vez que ya hicimos una investigación, tenemos un diagnóstico y establecemos estrategias que nosotros de manera hipotética asumimos que van a generar un cambio positivo en la persecución de los objetivos que nos hemos planteado, necesitamos una estrategia paralela que nos ayude a lidiar con todas las barreras que van a impedir que se aterricen estrategias, y esa es la gestión del cambio. Entonces creo que se deben de incluir también agentes que sean expertos en estas áreas para que nos ayuden a ir salvando esas barreras, porque la estrategia por sí sola puede ser muy buena, pero si no vamos nosotros tratando de controlar todas esas situaciones que vamos a tener en contra, que van a tratar de frenar, está totalmente demostrado también que en la parte de la planeación estratégica que hay un periodo de máxima resistencia al cambio. O sea, eso es lo normal. Hace rato comentaron algo también muy interesante que era sumar a personas que estén predispuestas al cambio que nosotros estamos proponiendo. Necesitamos ir a identificar esos agentes que son líderes en las localidades, en las poblaciones, y que también tienen esa predisposición al tema de mejorar las condiciones en las que viven. Pero de la mano, pues tenemos que echarnos nosotros a nuestro equipo a la bolsa, personas que tengan esa capacidad de identificar estas barreras y ayudarnos a controlarlas para que tengamos un mayor impacto con todas las acciones que decidamos realizar. Definitivamente es una tarea titánica. Yo tengo mucha fe en que se va a lograr. Estamos pasando por un periodo histórico que creo que no nos es de gran ayuda, pero sin duda alguna la salud pública va a seguir siendo prioritaria para el desarrollo de un país y esperemos que pronto se vea reflejada con las necesidades que tenemos. Muchas gracias por la palabra. Al contrario, muchas gracias, doctora Dair. La verdad es que hace una recapitulación muy completa y compleja. Y a su vez nos permite, usted aporta un elemento que puede llegar a ser bastante esencial en todos los procesos de atención de estos procesos de vacunación, ¿no? Estos programas que nosotros tenemos a bien desde diferentes trincheras abordar, desde lo político hasta la parte práctica y de evaluación. Si alguno de los ponentes tiene una aportación final que quiera hacer de manera breve. Bueno, Claro que sí. Justo. Adelante, doctora Dani. gracias, César. Bueno, yo quisiera, pues invitar a los médicos, a los epidemiólogos, pero en específico a los médicos, porque tienen un papel fundamental, desgraciadamente o no, tienen un papel fundamental en esta creencia, en este imaginario colectivo que tenemos de lo que representa el médico. Invitarlos a que se informen, a que estén más capacitados, a que no compartan información que no deben de compartir, que tengan cuidado con lo que dicen, porque como tienen ese nivel en la sociedad, lo que dicen puede ser o perjudicial o bueno para los pacientes. Entonces, que tengan mucho cuidado con lo que dicen, que se midan en sus palabras, que quiten la política en medio del discurso y que se enfoquen realmente en la salud de los pacientes y de los familiares, no en otra cosa, pues. Y yo también, pues, invitarlos a acercarse a sus colegios, a sus asociaciones médicas, para, pues, de alguna manera buscar este apoyo
estos talleres o este acompañamiento por parte de personas, como bien decía el doctor, que hace un momento nos hacía este resumen padrísimo de estos días, pues para que sea multidisciplinario, ¿no? Y que ojalá que los tomadores de decisiones, que aquí seguramente debe de haber muchos, pues también vean la importancia de que sea multidisciplinar. Yo, por ejemplo, en varias ocasiones he intentado, o más bien, he querido ingresar a hacer, por ejemplo, la maestría de salud pública y no se permite a quien no tiene formación de inicio de salud. Entonces, ¿dónde está ahí la cuestión, no? Entonces tú dices, bueno, debemos de ser multidisciplinares, deberían de abrirse y no se puede. Espero entrar a la de sociomédicas, a la maestría de sociomédicas y porque justamente ahí se combinan esas dos, ¿no? Entonces, todo lo de sociología, comunicación y medicina también. Pero ojalá que muy pronto empiecen a ver la importancia del periodismo, de la comunicación, y de otras áreas como de sociología, de antropología en la medicina, porque estamos viendo al individuo solo como una cosa biológica, orgánica, pero no, tiene unos determinantes sociales que dicen que sí y que no a la medicina y a la biología, ¿no? Eso es básicamente mi comentario. Bien, estaba viendo uno de los comentarios en el que decía que para vacunar tenemos que tener pasión y tenemos que valorar el trabajo que se hace. Pero también veo comentarios donde dicen que el problema es que le pagan 3,000 pesos a la quincena y no tienen prestaciones. Totalmente de acuerdo. Tenemos que garantizar que el personal vacunador, llámese enfermero, médico, lo que sea, tengan mejores condiciones laborales, tengan salarios competitivos, porque realmente es lo que va a hacer que esa persona tenga el entusiasmo de poder sumarse a este programa tan importante para nuestro país y mejorar totalmente las condiciones, no solamente en cuestión económica, sino que también en cuestión infraestructura, en cuestión material. Si no contamos con las condiciones adecuadas de trabajo, no podemos ejecutar un programa tan importante como el programa de vacunación universal. Y por supuesto que es muy importante esta parte de mejorar condiciones laborales, porque tenemos que hacer que estos programas sean visibles, pero que también las personas se sumen, porque realmente van a tener un salario digno, competitivo, y puedan mejorar su condición de vida. Muchísimas gracias por sus mensajes de cierre. La verdad es que tocan puntos realmente medulares y esenciales del trabajo transdisciplinar, ¿no? Que podríamos nosotros desarrollar. Y bien, me voy a permitir ya proceder al cierre. Ha habido tantos comentarios tan ricos que han detonado una conversación que precisamente se logró, este era el objetivo, detonar esta capacidad de poder observar desde múltiples aristas lo que nosotros podemos considerar y cómo esto, a manera de lluvia de ideas, nos puede generar estrategias, ¿no? Que a su vez nosotros vamos a llevar hacia nuestras áreas y podemos desarrollar o implementar y muchos de ustedes nos han estado diciendo hacia dónde, ¿no? O por dónde. Y entonces, pues ya nos corresponde a nosotros seguir trabajando en ello. Y por cuestiones de agenda, la enfermera especialista en salud pública, Talia Toriz, que es directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, se despide con este siguiente mensaje. Para cerrar, hemos visto que enfrentar la reticencia a la vacunación no puede abordarse desde una sola perspectiva. La salud pública requiere de una visión verdaderamente multidisciplinaria, donde la medicina, la sociología, la psicología, la comunicación y la política trabajen juntas. Solo así podremos diseñar estrategias más efectivas, empáticas y sostenibles que respondan a las verdaderas causas de la desconfianza y promuevan una cultura de cuidado colectivo. Y creo que a partir de todos sus comentarios, ella estaría muy de acuerdo en lo que ustedes han estado teniendo a bien mencionar a partir de todo este periodo de inicio a fin. Estamos muy congratulados de haber tenido estas 3 sesiones en donde hubo de manera sostenida una participación que no bajó
de más de 100 personas. Y entonces, les agradecemos, les vuelvo a mencionar porque estamos muy agradecidos como Colegio Jalisciense de Salud Pública y Sociedad Mexicana de Salud Pública, que ustedes se hayan sumado, porque esto nos permite visibilizar y potenciar las acciones en salud. Entonces, a partir de ello y una disculpa, me menciona la doctora Laura Cortés que por cuestiones de agenda, nuestra presidenta de este colegio, que es del Consejo Directivo 2023-2025, les manda una cordial invitación a que ustedes se sumen a formar parte de este colegio o de cualquier otro colegio, pero creo que ustedes han podido observar que el Colegio Jalisciense de Salud Pública es parte de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y que ambas tienen el objetivo de llevar estas estrategias de salud, no solo en vacunación, sino en otras, y por eso ha tenido a bien organizar todos estos procesos de formación, más bien proyectos de formación. Y a su vez, la doctora manda el mensaje de agradecimiento por haberse sumado y ser partícipes de estos proyectos. Y bueno, vendrán otros proyectos y también les invitamos a sumarse y esperemos que podamos tener el mismo éxito que hemos tenido en esta ocasión, porque su participación es lo que lo ha hecho exitoso.